Levítico o Guayicra, en el capítulo 16 del libro de Levítico, y vamos a gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, bendito tu nombre para siempre, Padre, amén, gloria a Dios. Entonces hoy vamos a estar mirando acerca de el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Yom Kippur es el día, se celebra 10 días después de la fiesta de Yom Teruah, que la estaban celebrando el día lunes, el pueblo de Israel, pero nosotros entonces vamos a estar meditando sobre lo que es esta fiesta, lo que fue Yom Teruah, lo que es Yom Kippur. Queremos decir que toda la palabra del Señor está señalando a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él es el centro de la palabra, totalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra de Dios está enfocada en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y entonces vamos a mirar lo que nos enseña en este día la palabra del Señor acerca de Yom Kippur o el día de la expiación. Y vamos a estar entonces mirando lo que dice el libro de Levíticos o Guayicra, capítulo 16. Todo el capítulo 16 nos está hablando de este día de Yom Kippur. Es un día en que el pueblo de Israel aflige con ayunos su alma, todo el pueblo de Israel, por lo menos quienes practican la palabra de Dios. Le voy a pedir a llamar que te quedes quieto, por favor. Quienes practican la palabra de Dios, gloria a Dios, ellos hacen ayuno. Dice la Biblia que aquella persona que no hiciere ayuno en ese día sería cortado del pueblo. Por lo tanto, es un día donde ellos están en ayuno total, todos los que practican la Torá, por lo que son los que practican el judaísmo, en este caso, ¿no? Son los que quienes practican. Pero vamos a mirar entonces lo que dice la palabra del Señor acerca de Yom Kippur. Recordemos que la palabra hablábamos la semana pasada de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo creo que entonces vamos a dejar que ya Marcos vaya ya con Cristina. Amén. Entonces, acordámonos que Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, nos habla del juicio de Dios. Nos habla del juicio de Dios, de cómo el Señor va a desatar, por así llamarlo, el juicio de Dios, y que en ese juicio estarán tanto la iglesia como el pueblo de Israel y aquellos que no son creyentes. Es el tiempo de la tribulación, 3 años y medio, y luego al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis o Luz, allí nos dice acerca de cómo cuando los 2 testigos están sobre la faz de la tierra predicando durante estos 3 años y medio, son luego asesinados y expuestos en la plaza pública, como al sonar la final trompeta, cuando suena la final trompeta, en el mismo momento en que suena, ellos son levantados a la presencia del Señor. Hay un terremoto, podemos verlo, y entonces cuando podemos ver que los muertos en Cristo, en Hamashia, los que han sido muertos, si estamos nosotros, si hemos muerto o si estamos vivos, seremos levantados a la presencia del Señor. Y luego vendrá entonces las copas de la ira de Dios. Pero vamos a hablar acerca del día del perdón. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él ha dado un tiempo a los seres humanos para que se arrepientan, ha tenido misericordia, ha tenido paciencia, y hasta el día en que la iglesia sea quitada, hasta ese día estará la paciencia de Dios para con los seres humanos.
Después de que la iglesia sea quitada, que la puerta se cierre, entonces vendrá el tiempo en la ira de Dios, cuando el Señor castigará a aquellos que no quisieron creer en su palabra, y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a mirar entonces aquí en el capítulo 16 de Waycraft. Entonces, lo primero que decíamos, vamos a estar meditando en el capítulo 16, y el primer punto es que la expiación, el día del perdón para nosotros fue hecho una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Mira lo que dice allí en Levíticos 16, versículo 2. Vamos a mirar a partir del versículo 2, porque el versículo 1 nos habla de la muerte de los hijos de Aarón. No sé si ustedes sepan qué pasó con los hijos de Aarón, que se acercaron delante de Jehová y murieron, porque ellos ofrecieron fuego extraño delante de la presencia del Señor. Ofrecieron una doctrina extraña, algo que el Señor no ha mandado, y por eso ellos murieron. Pero el versículo 2 dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Mira lo que dice aquí, le dice, dile a Aarón tu hermano que no entre siempre, en todo momento, al lugar santísimo, para que no muera. Dice, delante del propiciatorio. ¿Cuál es el propiciatorio? El propiciatorio es donde está el arca del pacto de Dios, y el propiciatorio es la tapa del arca, donde estaban los dos querubines mirando hacia abajo, y estos dos querubines nos hablan del justo juicio de Dios. Están mirando hacia los hombres, y está declarado que todos los hombres mueran espiritualmente, porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que esa etapa del propiciatorio le recordaba al pueblo su pecado. Le recordaba a Dios, pues que, aunque Dios no necesita recordar, pero Dios le recordaba al pueblo su pecado. Y entonces le dice a Aarón, no entre todo el tiempo delante del propiciatorio, detrás del velo, no entrar al lugar santísimo, sino que una sola vez al año. Ahora, este sumo sacerdote, Aarón era el sumo sacerdote, y este sumo sacerdote es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. La Biblia nos dice que Jesús, Yahshua Mashiach, es nuestro sumo sacerdote. Aquí está diciendo que no entre sino una vez al año. Aquí entonces estamos hablando de que el Señor entró una sola vez y para siempre. El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que entrar todos los años una vez allí en el tiempo de Yom Kippur. Él atravesaba el velo, llevaba el sacrificio, y allí dicen, lo hemos hablado muchas veces, que sabemos que la túnica de Aarón tenía unas campanillas que en el momento en que él iba ofreciendo iban sonando. Entonces hay gente que dice, la Biblia no lo enseña. Hay gente que dice que al sumo sacerdote le amarraban una soga, unos dicen que a la cintura, otros dicen que al tobillo, yo no lo sé. La Biblia no lo enseña, por lo tanto no lo podemos tomar como doctrina. Pero dicen que lo hacían así para que si el sumo sacerdote entraba en pecado, no había hecho purificación por sí mismo, entonces, y moría, entonces poderlo sacar jalado. Eso no dice por ahí, la Biblia no lo enseña. Entonces, no podemos decir que así era. No puedo decirle a ustedes que el sumo sacerdote entraba atado. Hay mucha gente que lo dice así. El sumo sacerdote entraba atado con una cuerda a la cintura. La Biblia no lo enseña. Entonces, como no lo enseña, no lo podemos tomar por doctrina. Pero sí nos habla de que este sumo sacerdote tenía que entrar, a hacer una purificación por sí mismo, y luego entrar y purificar al pueblo. Entonces,
Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, él entró una sola vez y para siempre detrás del velo. Esto que hacía Aarón y todo lo que hacía el sumo sacerdote era simplemente un ensayo, una práctica, recordando lo que tendría que hacer el Mesías cuando viniera, que tendría que venir y él aboliría todos los sacrificios, de tal manera que si nosotros analizamos lo que fueron los sacrificios del Antiguo Testamento, del Tanaj, encontramos, o de la Torá, que estos sacrificios finalizaron en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Finalizaron. No se volvieron a ofrecer sacrificios. Se acabó. ¿Por qué razón? Los judíos dicen que porque vino Tito, arrasó con Jerusalén, derribó el templo y por eso no hay lugar donde hacer los sacrificios. No, fue que el Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, lo hizo una sola vez y para siempre, y por eso cesó el continuo. Es por eso. Esa es la razón por la cual no hay. Ahora miren lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 y 12. El escritor de los Hebreos dice, es una persona que se ve que tiene un conocimiento muy profundo de la Torá, del Tanaj, de la palabra de Dios. Tiene un conocimiento muy profundo de lo que eran los sacrificios y todos los ritos que se hacían en el templo. Dice aquí, pero estando ya presente Cristo, Mashiach, sumo sacerdote, mira lo que dice, sumo sacerdote, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es un tabernáculo no hecho de mano, no es hecho por, dice, no esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Es el lugar donde entra el sacerdote una sola vez al año. Habiendo obtenido, ¿qué? Habiendo obtenido eterna redención. O sea que la redención, la expiación, el perdón es eterno. El Señor lo hizo una vez y para siempre. En el momento que el Señor entregó su vida en sacrificio vivo por ti y por mí, allí en la cruz del Calvario, en el Gólgota, y cuando el velo se rasgó en dos, abrió el lugar a la presencia misma de Dios, al lugar santísimo. Él entró una sola vez y para siempre, no con sangre ajena, no con sangre de machos cabríos, no con sangre de becerros, sino con su propia sangre, y nos dio eterna redención. Quiere decir que ya no hay necesidad más de sacrificio. ¿Que hay que recordar Yom Kippur? Definitivamente sí. Siempre tenemos que recordar las fiestas del Señor. El Señor las estableció para que nosotros recordemos lo que Él hizo por nosotros. Lo que está establecido. Aquí entonces dice que ofreció eterna redención. Quiere decir que el sacrificio del Señor Jesucristo es un sacrificio eterno, que cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier época, en cualquier siglo, en el mismo momento en que esa persona le entregó su vida al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, lo recibió en su corazón como su único y suficiente Salvador, es salvo. Hoy por hoy la sangre de Jesucristo tiene la misma vigencia que tuvo en el siglo I. Es la misma. Durante siglos, hasta el día que el Señor venga, es eterna, dice eterna redención. ¿Y qué va a pasar con los que hemos sido comprados, con los que hemos sido lavados, con los que hemos sido rescatados? Vamos a ir a la presencia del Padre, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ves? O sea, la salvación es un regalo, es gratuita.
El Señor no nos cobra por eso. Son los hombres quienes pretenden hacernos creer a nosotros que nosotros tenemos que pagar por la salvación. Que tenemos que pagar por la salvación de nuestros seres queridos. Que tenemos que hacer ciertos ritos religiosos para llevarlos al cielo. No, eso no es verdad. Si yo me muero en condenación, pueden hacerme 20,000, 50,000, 1,000,000 de ritos, pagar toda la cantidad de dinero por mi salvación que no podrán comprarla. ¿Por qué razón? Porque la salvación es un regalo. Es un regalo que el Señor nos da gratuitamente. O sea, es un regalo que está ahí, está dispuesto para todos los hombres. Yo tengo la opción de recibirlo o tengo la opción de rechazarlo. Yo puedo decirle no creo. Yo puedo decir no creo que Jesús sea el Mesías. Yo no creo que Yahshua sea el Mesías de Israel. No lo creo. Ese fue un hombre común y corriente, allá, muy bueno, todo eso. Pueden decir lo que quieran. Ahí está el regalo. No lo recibo, lo rechazo. Sea judío, sea musulmán, sea budista o sea ateo. Ahí está para cualquier persona, religiosa o no. El regalo está. Yo soy el que tengo que decidir si lo recibo o no. Jesús murió por nosotros. Fue el único que entregó su vida de rescate por todos. Entonces, aquí el Señor lo hace una sola vez y para siempre, y ese regalo está dispuesto para toda la humanidad. Yo lo puedo recibir y al recibirlo tengo eterna redención, siempre y cuando no lo pierda, siempre y cuando lo cuide, siempre y cuando yo atesore ese regalo. Porque si yo no atesoro el regalo y lo desprecio después, no puedo pedirle a Dios que me perdone. La Biblia dice en el mismo libro de los Hebreos que todo aquel que peca voluntariamente pisoteando la sangre del Señor no tiene redención de pecados porque tomó por inmunda la sangre, habiéndola recibido. Es que hay mucha gente que dice que salvo siempre salvo, entonces yo ya soy salvo, entonces voy y me revuelco. No, Señor, no se puede, no se vale. Entonces el Señor nos dio eterna redención entrando una sola vez y para siempre. Ya tenemos nosotros acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios el Padre, a través del velo roto que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, donde haya Yeshua Mashiach. En el momento en que lo recibí, entro directamente a la presencia del Padre. No por lo bueno que sea, porque no somos buenos, sino por lo que el Señor hizo en nuestras vidas a través de su sacrificio. Entonces aquí encontramos que Yom Kippur nos muestra, está mostrándonos que al Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach, como verdadero sacrificio, el verdadero Cordero de Dios. Amén. El número 2 es, entró en santidad. Entró en santidad. Esto es interesante. Dice aquí versículo 4, se vestirá la túnica santa. Mira esto, la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de venir después de lavar su cuerpo con agua. Mira, esto es interesante. El Señor había dado una orden de cómo debería vestirse el sacerdote. El sacerdote tenía unas vestimentas verdaderamente hermosas, tenía con oro, con piedras preciosas, el pectoral, la mitra de oro, toda una ornamentación preciosa con la cual este sacerdote tenía que ministrar la presencia del Señor a el pueblo. Pero aquí es interesante que el Señor le dice, mire, se va a vestir de la manera más sencilla que pueda vestirse una persona. No se va a poner sus vestiduras sacerdotales que normalmente usa en las otras administraciones, sino que se va a vestir de lino. Y dice, lino, se vestirá la túnica santa de lino. El lino nos habla a nosotros de santidad.
La túnica, el lino es blanco, nos habla de santidad, de pureza. Y aquí está diciendo que todo su cuerpo tenía que entrar en total santidad delante de la presencia de Dios el Padre. No podía entrar en pecado, no podía entrar con manchas, no podía entrar ostentosamente. Es que nadie puede entrar ostentosamente delante de la presencia de Dios. Nosotros podemos entrar ostentosamente. Ah, no, señor, aquí estoy, ¿cierto? Hay unos que entran con los brazos debajo o los dedos debajo del brazo, allá mirando a todos los demás por encima del hombro. O como me decía una persona, me dice, ¿acaso yo no puedo adorar al Señor así? Eso se llama arrogancia. Y al Señor nadie puede entrar con arrogancia. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, él siendo rico, siendo el dueño de todas las cosas que vemos y no vemos, porque todo le pertenece a él, se despoja de su divinidad y siendo rico se hace pobre, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Él nos da, o sea, no nos da riquezas físicas, sino riquezas espirituales. Él vino en la sencillez de más, la humildad más grande de cualquier otro ser humano. Recuerda que, por ejemplo, Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Y este Moisés, que era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra, también era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yahshua Mashiach. Él viene y él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. No había, si Moisés era el hombre más manso que hubo sobre la faz de la tierra, no hay hombre más manso como hombre, si lo hablamos, que nuestro Señor Jesucristo. Él tenía la mansedumbre que no puede tener ningún hombre, la sencillez, el acercarse, el buscar. Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La humanidad entera. El sumo sacerdote estaba perdido. Los fariseos estaban perdidos. Los saduceos estaban perdidos. Los escribas, los intérpretes de la ley estaban perdidos. Y si ellos estaban perdidos, que eran conocedores de la palabra del Señor, ¿cuánto más nosotros estaríamos perdidos delante de la presencia? Y él viene y entra, entrega su cuerpo en santidad. Dice, el que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, se hizo pecado por nosotros. Tentado en todo, pero sin pecado. Entró en santidad. Mira eso, aquí se tenía que entrar en santidad. Recuerda lo que decíamos, que si entraba en pecado, ahí quedaba fulminado. Porque nadie puede entrar en pecado delante de la presencia del Señor. Dice aquí el versículo, el capítulo 7 de Hebreos, versículo 26 y 27, dice, porque tal sumo sacerdote, estamos hablando del sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, escucha esto, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Imagínate esto, más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque dice, porque esto los hijos una vez, esto lo hizo, perdón, sí, porque ¿qué me está haciendo? Esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ya lo que hemos dicho, una sola vez y para siempre. Ahora aquí nos dice, este sumo sacerdote nos convenía.
¿Era que no nos convenía a nosotros sumos sacerdotes? No, no nos convenía. No nos convenían. Los otros sumos sacerdotes eran arrogantes. Los otros sumos sacerdotes eran altivos. Los otros sumos sacerdotes eran acusadores. Eso es lo que hacían los sumos sacerdotes. Si nosotros miramos a los sumos sacerdotes en la época de nuestro Señor Jesucristo, en la época del Señor Jesucristo, si vemos, esos sumos sacerdotes eran altivos y lo mejor que todo era que no había uno, eran dos, Anás y Caifás. Dos sumos sacerdotes, cuando debería haber solo uno. Y los dos altivos, y los dos vanagloriosos, y los dos acusadores. Ese sumo sacerdote que enmudeció, que no abrió su boca, que fue llevado como cordero al matadero, este sumo sacerdote era el que nos convenía, que cuando lo maldecían, no contestaba con maldición, dando a entender que contestaba con bendición, que bendecía, siempre bendijo. Y dice, nos convenía, ¿por qué? Porque era santo, inocente. Él no se merecía la cruz del Calvario, él no se merecía esa cruz, él no se merecía ese patíbulo, él no se merecía haber sido sacrificado, no se merecía, ni siquiera tuvo un juicio, no se le hizo juicio, no se le permitió defenderse, no se le permitió traer un abogado, no se le dio tiempo para que él pudiera demostrar su inocencia. Lo cogieron por la noche y al otro día lo estaban sacrificando. Santo, inocente, el santo, el justo, dice, sin mancha, no tenía pecado, no pudieron acusarle de nada, no le encontraron una sola falta, de tal manera que el mismo Pilato tuvo que dar la palabra que tenía que haber dado el sumo sacerdote. No encuentro pecado en él. No encuentro ningún delito. No encuentro ninguna mancha. Era necesario que él padeciera por nosotros, porque él mismo se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, apartado de los pecadores. Cuando dice apartado de los pecadores, no quiere decir que no estuviera buscando a los pecadores, era que no andaba en pecado, estaba en medio de pecadores, pero no pecaba. Y aquí nos dice que ese era el sumo sacerdote. Dice, hecho más sublime. Esto es interesante, más sublime. Imagínate lo que son los cielos. Dice que la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Y este sumo sacerdote fue hecho más sublime que los cielos de los cielos. ¿Por qué? Porque era el que contiene toda la gloria, el que se despojó de todo para entrar en santidad y para podernos redimir. Porque si no hubiera sido así, no nos hubiera podido redimir, no nos hubiera podido comprar, no nos hubiera podido rescatar. Seríamos los más dignos de misericordia. Toda la humanidad estaba perdida. Por eso decimos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, de Elohim, el Padre, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Él. Sin Él nadie puede entrar a la presencia del Señor. Él entró en santidad para santificarnos. Ahora entonces estamos viendo cómo el sumo sacerdote tenía que entrar en santidad. Estamos viendo cómo este sumo sacerdote simplemente es una imagen del que había de venir. Ahora, el punto 3 es su perdón es universal. Universal. Miren lo que dice aquí, versículos 5 y 6. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por él y por su casa. A ver, bueno, vamos a mirar aquí, bueno, ya me adelanté un poquito. Dice que aquí, dice que haría traer el becerro por... gloria a Dios, déjame ver. Gloria a Dios, bendito el nombre
del Señor. Dice, el becerro, el macho cabrío para expiación y el carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación ¿por quién? Por sí y por su casa. Ahora, el Señor Jesucristo no tenía que hacer expiación por sí, porque Él era santo, pero Él hizo expiación por su casa, por la humanidad entera. Él entregó su vida en propiciación por el pecado de todos los hombres. El Mesías de Israel, el Mesías que habría de nacer en Israel, no era un Mesías solamente para el pueblo de Israel. El Mesías que espera el pueblo de Israel, no los que practican el judaísmo, ellos esperan un Mesías que los rescate a ellos, que les dé libertad a ellos, que los libre de sus enemigos a ellos. Solamente a ellos. Ellos están esperando solamente redención para ellos, paz para ellos, bendición para ellos, ser libre de todo para ellos. Ese es el Mesías que ellos esperan. Un Mesías que venga y le levante un templo físico. Pero el Mesías prometido por Dios nuestro Elohim en las Escrituras, desde el libro de Génesis sobre Bereshit hasta Malaquías, es un Mesías que fue dado para toda la humanidad. Toda, absolutamente toda. ¿Por qué? Porque toda la humanidad fue quien pecó. Porque en Génesis 3:15 está la promesa de la reconciliación en nuestros primeros padres, en Adán y Eva. No vino la promesa de la reconciliación en Abraham. No vino la promesa de la reconciliación en Isaac o en Jacob. Vino antes de Abraham, vino antes de Noé, vino antes de Noé, vino en el mismo momento en que el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, en él pecó toda la humanidad. Entonces el Señor dice, yo tengo que reconciliar a la humanidad entera. Tengo que llevar a toda la humanidad a mi presencia. Voy a buscar un hombre justo, un hombre en el cual yo pueda depositar mi confianza para que ese hombre bendiga en él y en su simiente a toda la nación. Y entonces el Señor busca a Abraham. Y Abraham le da la promesa, bendita serán en ti todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta? Viene el Señor y busca a Abraham, busca a Isaac, busca a Jacob, busca al pueblo de Israel, les deposita la palabra, les da la palabra como un depósito, no para que se apoderen de esa palabra, sino para que la hagan conocer a la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Elohim es que todo el mundo conozca su voluntad. Entonces escoge un pueblo, y este pueblo, que Dios lo conoce, de dura serviz, un pueblo rebelde, un pueblo que se rebeló contra Dios y se ha rebelado durante mucho tiempo y hasta el día de hoy sigue rebelándose. Y Dios en su amor y su misericordia los sigue perdonando. Dios les puso la palabra de Dios, la dio como depositarios, no le pertenece al pueblo de Israel. No puede, simplemente porque es la palabra de Dios. Entonces, para que ellos la llevaran y no lo hicieron. Y ellos creyeron que eso era para ellos y siguen creyendo. Ellos siguen creyendo que esa palabra es solo para ellos, a los que se convierten al judaísmo. Si no se convierte al judaísmo, esa palabra no es para usted. Y se la quieren apropiar. Pero el Señor nos mostró que su perdón es universal. Él lo estaba mostrando. Vamos a hacer expiación por él y por su casa. Y mira lo que dice aquí más adelante en Romanos. Ahora sí voy a mirar. Lo que dice, 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Con quién nos reconcilió? Con Dios, consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo, por Hamashiach. O sea, fue a
través de nuestro Señor Jesucristo, Rebécale Adonai Yahshua Mashiach. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos reconciliados con Dios. Es a través de él. Sin él nadie puede ser reconciliado. Dice, reconciliando consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al pueblo de Israel, al mundo, no al pueblo de Israel, al mundo. Eso es así, un israelita de la tribu de Benjamín, judío de judíos, israelita temeroso y celoso de la ley, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién se la encargó? Aquí sea nosotros, ¿cierto? Pero en ese momento, ¿quién está hablando? Un israelita, un hombre del pueblo de Israel. Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fue a ellos. Diciéndoles que Dios está reconciliando al mundo en Cristo o por Cristo, no tomándoles en cuenta su pecado. No tomándoles, Señor, el Señor dice, yo hice como nube tus pecados y como niebla tus rebeliones, vuélvete a mí porque yo te redimí. Entonces, ahora fue a ellos y ahora es a nosotros. A nosotros Dios nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. ¿Sabemos lo que es la reconciliación? Es pedir perdón, eso es reconciliarse, pedir perdón y cambiar de actitud. Porque yo puedo pedir perdón, pero si no cambio de actitud, entonces no estoy haciendo absolutamente nada. Le puedo decir sorry, o puedo decirme forgive me, ¿cierto? Hay una diferencia en sorry y otra en forgive me, en inglés, ¿cierto? Perdone. Pero cuando yo estoy diciendo forgive me, es que estoy diciendo perdóname y olvida mi pecado y cambio de actitud. Si no cambio de actitud, sigo siendo el mismo, no hay perdón. No es que el que reza y peca empata de ninguna manera. O el que peca y reza, ¿cierto? Pequé y voy donde allá el sacerdote de la religión a la que pertenezco para que me diga, me dé unas cuantas, a rezar unas cuantas Ave Marías y unos cuantos Padre Nuestro y ya fui perdonado. No, eso es así. Aquí no es que puedes rezar todos los Padres Nuestros que quieras y todas las Ave Marías, porque si rezas un Padre Nuestro te toca rezar 10 Ave Marías. Puedo hacerlo, pero si no hay un cambio en mi vida, de nada me sirve. Aquí dice, nosotros tenemos entonces, es reconciliándonos con Dios, pedirle a Dios perdón y cambiar nuestra vieja manera de ser. Empezar a andar en vida nueva. Ahora, el perdón del Señor es universal. Acuérdate de lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No el que en él crea, porque crea es futuro. Es presente, todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es que nosotros como que acostumbramos a decirle a que todo aquel que en él crea. No, está mal dicho. Es el que cree, eso es presente. Porque si yo no creo ahora, mañana puedo intentar creer, pero de pronto ya no tengo tiempo. Porque el Señor me puede llamar hoy. Y si no me he arrepentido, perdón, dice entonces es universal. Luego aquí nos llena de su gloria y nos lleva detrás del velo. Primero fue detrás del velo, ahora nos llena de su gloria y nos lleva detrás del velo, porque si no tienes la gloria de Dios no puedes entrar. Por más punto, ¿cierto? Dios nos va a mirar a nosotros. ¿Y cómo nos mira a nosotros? Todos por cuanto todos pecaron. Pero cuando yo recibo la sangre de Cristo, de Hamashiach en mi vida, me lave de todo pecado, entonces me mira a través de su sangre y entonces me santo. Me llena de su gloria. Mira lo que dice acá.
Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová o de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no muera. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Toma un incensario lleno de brasas del fuego, o sea, de la gloria de Dios, del fuego de Dios, de la presencia de Dios, del altar delante de Yahweh, y los puños llenos de perfume aromático molido llevará detrás del velo. ¿Qué es ese perfume? ¿Qué era ese perfume? ¿Qué es lo que ofrecía como perfume, como olor fragante? Bueno, era el incienso, ¿cierto? Vamos por ahí. Mira lo que dice allí Apocalipsis capítulo, Hebreos 10, 19 y 22. Dice, así que hermanos, vamos, esto es aquí, Hebreos está todo lo que tiene que ver con el lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ya tenemos libertad, ¿cierto? Por la sangre, mira esto, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió detrás del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mira esto, tenemos entrada. Aquí vea, libertad para entrar. Hay libertad para entrar. O sea, aquí ya no hay nada que nos impida entrar al lugar santísimo. Ahora, él dice que por la sangre de Jesucristo. O sea, si tú no tienes la sangre, no has sido lavado, no puedes entrar. Ni modo. Hoy los judíos no pueden entrar al lugar santísimo. ¿Sabes por qué? Porque no existe. Para ellos no existe. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo porque para nosotros sí existe. Porque nosotros tenemos una casa, es el Hamdash, es el templo, hecho no por manos de hombres, no de esta creación eterno. Por eso podemos entrar confiadamente, porque es que nosotros estamos caminando una vida espiritual, estamos por ahí, ¿cómo lo diríamos? En un nivel diferente, en una dimensión diferente. Nosotros no estamos entrando a la presencia de Dios de una manera física. No vamos de una manera física, sino de una manera espiritual. Entramos a la presencia de Dios confiadamente, con toda libertad, por la sangre de Cristo, a través del velo roto. Dice, por el camino nuevo. Camino nuevo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vivo. No está muerto. Él no está muerto, Él está vivo. Dice que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, es que ya tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua frescura. Ahora, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al 4, dice que el incienso, ¿qué es? Son las oraciones de los santos. ¿Qué hizo el Señor? El Señor entró al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con los puños llenos de perfume, llenos de incienso. Era allí, en sus manos llevaba la oración del pueblo. El Señor Jesucristo lleva la oración nuestra en sus manos. Por eso es que nuestras oraciones no caen al suelo. No pueden caer al suelo porque van en las manos del Señor. Y mire que el Señor lo lleva y las
arroja sobre el propiciatorio, en el lugar donde se habla de nuestro pecado, porque ya nosotros hemos sido santificados. Mira lo que dice Apocalipsis 8, 2 y 4 dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Ese incensario eres tú y soy yo, incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso es el incienso, la oración pura, las oraciones de todos los santos. Entonces aquí vemos que el Señor nos lleva detrás de llenos de su gloria, nos lleva llenos de su gloria, porque si no tenemos la gloria de Dios no podemos entrar al lugar santísimo. Y allí es donde nosotros podemos llevar todas nuestras oraciones. Hay una parte en Hebreos también que dice que podemos entrar, podemos llegar a la presencia de Dios al lugar santísimo para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Allí es donde nosotros encontramos ayuda. Es en la presencia de Dios. Dios está ahí. El Señor está ahí esperando que nosotros entremos y le llevemos nuestras oraciones. Ahora, dice más adelante, dice, nos santificó, o sea, nos apartó a través de su sangre redentora. Vamos a ver, va a ir un poco rápido, dice, versículo 14 al 16, dice, tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Mira, dice que lo santificó a través de su sangre redentora. Entraba el sacerdote y esparcía con su dedo 7 veces a la parte oriental del propiciatorio. Allí estaba esparciendo 7 veces. Ese número 7 nos habla de algo perfecto, de un sacrificio perfecto. Y después echa la sangre sobre la tapa del propiciatorio y delante del propiciatorio. Dando a entender con eso, daba a entender que con eso cubría el pecado del pueblo por un año. Un año. Ya el Señor miraba la tapa del propiciatorio y la veía cubierta con la sangre del sacrificio, y entonces la ira de Dios se aplacaba sobre el pueblo de Israel. Ahora el Señor Jesucristo viene y hace su sacrificio una sola vez y para siempre, y ya esa sangre no te cubre tu pecado. La sangre de Cristo no cubre el pecado, ¿sabías tú eso? ¿No? La sangre de Cristo hace, ¿qué hace? La lava, quita el pecado. Dice, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no lo cubre. Por ahí hay un cantante pseudocristiano que dice que la sangre de Jesucristo cubrió su pecado. Es la única vez que lo escucho nombrar la sangre del Señor. Pero ese hombre está tan fuera de la presencia del Señor que él dice que la sangre de Cristo cubrió su pecado. La sangre de Cristo no cubre el pecado, eso es una blasfemia. Decir que la sangre de Cristo cubre el pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, revémele Adonai Yeshua Mashiach,
nos limpia de todo pecado. Quiere decir que nos lava, lo desaparece. Entonces, Él nos santifica a través de su sangre redentora. Mira lo que dice allí, Juan 17, 19, dice, y por ellos, dice, está diciendo el Señor, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estamos diciendo que no podía que entró en santidad. Me santifico a mí mismo, me aparto yo mismo, para que ellos apartados en la verdad de qué? De la palabra de Dios, en la verdad del Evangelio. Él dice, santifícalos en tu verdad. Ahí en Juan 17, 19, en Juan 17 está diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que esta palabra es verdad. Esta palabra no tiene sombra de variación. Esta palabra no te engaña, esta palabra no miente, esta palabra no se equivoca, esta palabra no se contradice, esta palabra es la palabra de Dios y por eso el Señor está diciendo, por ello yo me santifico a mí mismo para que también sean santificados en la verdad. Y luego 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él, Yahshua, Jesucristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, de Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta de esto? Nos limpia de todo pecado. Ya no tenemos pecado. Ya no somos pecadores practicantes. Porque cuando nosotros pecamos y pecamos por ignorancia, pecamos no habiendo premeditado el pecado, no habiendo por allá haciendo, a ver cómo lo premedito, cuando yo peco por ignorancia y la sangre de Jesucristo me limpia de ese pecado. ¿Qué decía el salmista? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque a veces pecamos y no nos damos cuenta, pecamos por ignorancia, o pecamos, y cuando pecamos tenemos ese privilegio de entrar a la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, te he fallado, perdóname, y el Señor nos va a perdonar. ¿Por qué? Por la razón, sí, sencilla razón es que yo no premedité ese pecado. Jesús dijo, el mismo Señor Jesús dijo, el que está limpio no necesita lavarse sino los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Tanto hablando del traidor, dice, por la palabra que os he hablado. Por la palabra. Esta palabra nos santifica, esta palabra nos limpia. Pero necesitamos la sangre de Cristo. Porque esta palabra nos enseña que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces nos santificó a través de su sangre redentora. Sin la sangre no hay purificación de pecados. Sin la sangre no hay redención. La sangre de Jesucristo. Mira lo que él sigue diciendo, fue solo al sacrificio. Nadie fue con él. Fue solo. Mira lo que dice aquí, versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Aquí está hablando solamente de Israel, pero acuérdate que Israel es simplemente la maqueta que Dios preparó para mostrarnos después el edificio completo. Ese era simplemente el proyecto de Dios. Israel fue el proyecto de Dios. Sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Eso no se lo va a quitar nadie, porque si Dios prometió que lo guardaría y que hasta el fin de los tiempos, Dios lo guardará hasta el fin de los tiempos. A pesar de su rebeldía, a pesar de su pecado, a pesar de sus transgresiones, Dios lo sigue guardando. Por algo no habrá desatado juicio sobre Tel Aviv. Porque si la ira de Dios fuera mayor que su amor, Tel Aviv ya no existiría.
y muchos de la gente del mundo, ¿cierto? Pero el amor de Dios. Aquí entonces, él fue solo al sacrificio. Aquí el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, tenía que entrar solo. Nadie podía estar con él. Nadie podía acompañarlo hasta que saliera. Hasta que saliera. Y aquí el Señor Jesús va solo al sacrificio, nadie lo acompañó. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo César? Señor, si es necesario morir contigo, yo muero. O por ti, no me acuerdo cómo es la palabra que dijo. Yo voy a ir contigo hasta la muerte, yo voy a defenderte, yo voy a morir contigo. Y el Señor le dice, ¿vas a morir conmigo? Es cierto, te digo que no cantará el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Qué hombre tan agresivo era Pedro. Pero el Señor lo conocía y el Señor sabía que no podía. Así hubiera querido, él sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Aunque hubiera querido, no hubiera podido. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio lo tenía que hacer solamente uno. Y el sumo sacerdote lo sabía. Es necesario que muera uno solo por todo el pueblo. Eso lo dijo ahí en Juan, lo encuentras. Él lo sabía. Lo que no sabía que era que ese que iba a morir por todo el pueblo y por toda la humanidad era el Redentor del mundo. Eso no lo pudo entender. No pidió perdón. Él fue solo al sacrificio. Él fue allí a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Juan 16, 32 y 33 dice, he aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, mira esto que poderoso es esto, porque el Padre, el Abacados, está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Señor que la hora viene. Y ha venido. Ya estaba, la hora se había cumplido, el tiempo se había cumplido, el momento en que el Señor Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario había llegado. Y dice, ustedes van a ser esparcidos y me van a dejar solo. ¿Cuántos lo acompañaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos llegaron allí en el patio y lo defendieron allí cuando estaba ante Caifás y ante Anás y cuando estuvieron ante de Pilato, ante Herodes? ¿Cuántos? Ni uno solo. El que había dicho que no lo iba a negar, que iba a dar su vida hasta la muerte, lo negó 3 veces y la tercera vez hasta blasfemó y maldijo y dio todas las malas palabras que había guardado en su corazón de cuando estaba en el mundo. Florecieron para salvar su pellejo y para evitar que lo identificara. El que estaba dispuesto. El que le declaró que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El que había dicho que todo lo negaran, él no lo negaría. Ahí estaba. Los demás todos salieron huyendo. Había un joven por ahí que iba envuelto en una sábana y lo descubrieron y le quitaron la sábana y salió corriendo. Solo, absolutamente solo. Tenía que hacerlo. Necesitaba hacerlo. No podíamos nosotros acompañarnos a ese sacrificio. Y nuestros sacrificios no sirven de nada. ¿Cuántas personas llegan a la mal llamada Semana Santa y se agarran a garrote, a fuetes y le dicen ustedes fuete allá, latigazos en la espalda y se laceran y hasta se hacen crucificar en Filipinas y todo esto para agradar a Dios? Y el Señor les dice, sus sacrificios me son para mí basura. No los quiero. El único sacrificio que tuvo poder para cambiar al hombre fue el sacrificio vivo del único santo, del único que no cometió pecado. Yo me imagino cómo estarán esos que se van y
se castigan las espaldas, se ponen piedras en los zapatos o entran de rodillas a esos templos o se hacen crucificar, ¿cómo será su corazón? No lo voy a juzgar yo. Idólatras, fornicarios, adúlteros, mentirosos, borrachos. Todas llevan llenos de porquería y no pueden ser libres porque no han buscado a Dios donde lo tienen que buscar, en el único Dios verdadero a través de nuestro Señor Jesucristo. Entregarle su vida y pedirle perdón y pedirle al Señor que Él sea quien cambie la vida. Nadie puede hacerlo. Él fue solo sacrificio. Ahora mira, ahí vamos. Dice, nos otorgó una redención perfecta. Perfecta. Es que es el único que puede redimirnos de una manera perfecta. Dice, y saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo espiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Dice que y entrará, ¿ok? Dice, y saldrá, ya sale del lugar santísimo, mira esto, sale del lugar santísimo al altar de bronce, al altar del holocausto, y allá dice que, allí en ese altar dice que espiará, dice, delante de Jehová, y lo espiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, allí recordando que su sacrificio tenía poder, que su sacrificio había sido perfecto. Él viene ya de regreso, viene de regreso del sacrificio, ha vencido la muerte con poder. Venció la muerte con poder, fue levantado al tercer día por el poder del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo lo levantó y lo declaró hijo de Dios. Fue declarado hijo de Dios desde antes de nacer. Fue declarado hijo de Dios durante su vida. Fue declarado hijo de Dios en su muerte y fue declarado hijo de Dios en su resurrección. Y porque resucitó, es que nosotros tenemos redención. Si Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, no hubiera resucitado, si él se hubiera quedado en la tumba, su sacrificio no hubiera valido absolutamente nada. Nada. De nada hubiera servido. Habían sacrificado a un hombre bueno, habían sacrificado a un hombre que no había hecho mal, pero se quedó en la tumba. Allá se quedó en la tumba. No era el Mesías prometido. No era. Pero él demostró que a él nadie le quitaba la vida. Pero es que nosotros podemos tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo, para que tengan paz. Entonces, él dice, yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Lo voy a hacer en amor. Es el amor que yo voy a entregar mi vida por ustedes. No es por más, no porque se lo merezcan, sino porque los amo. Porque quiero que ustedes estén conmigo en la presencia del Padre. Y allí, mira, dice, nos otorgó una redención perfecta, fue y venció la muerte con poder. Allí más adelante dice, en Juan 10, 27, 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira esto, mis ovejas oyen mi voz. ¿La voz de quién? De Cristo, de Hamashiach, del Señor, del que murió en la cruz. No importa cómo tú lo llames, el nombre es cuestión de forma y no de fondo. Es saber en quién he confiado. Y él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Esta es, no lo que diga el hombre, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y yo las conozco. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y me siguen. Porque las ovejas no oirán la voz del extraño,
siguen la voz del pastor, y yo les doy vida eterna. Mira esto, ya no es solamente vida abundante, vida eterna. Y luego dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mientras que tú oigas la voz de Dios y lo sigas, tienes vida eterna. Y nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni espada, ni peligro, nada, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, nada. Porque está agarrado del verdadero Redentor del mundo. Esto no es cuestión de religión, no es cuestión de practicar. Ay, Señor, aquí, Señor, recuerdo que son, ¿cuántos son? 613 mandamientos que tengo que cumplir, por eso llevo el talí y los chichis, porque los chichis me recuerdan los 613. La pregunta es, ¿cuántos cumplo los 613? Y si cumplo los 613, ¿estoy realmente en comunión con Dios o solamente estoy teniendo una religiosidad para cumplir? Aquí yo tengo los chichis, otros tienen el rosario. Y por allá los musulmanes también tienen su camándula, igual que otros, con otro nombre. Pero siguen allá, contando cuentas, y de religiosos. Eso no es cuestión de religión. Eso no es cuestión de estar mirando los sí para ver que cumpla los mandamientos. Gloria a Dios. Eso nos recuerda que tenemos que cumplir la palabra de Dios. Pero a mí lo que me recuerda la palabra de Dios es su propia palabra. Es eso. Y entonces yo escucho la voz de Dios y lo sigo. Y nadie nos agarrará más. No es una reacción perfecta. Yo sé que estamos alargados, pero bueno. Dice Yahshua, Jesús, llevó en sí mismo todas nuestras rebeliones. Todas, absolutamente todas. Mira, ya vamos a acabar. Espero que sí que acabemos. En todo caso van a tener como un mes sin dice, cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Había un macho cabrío que era para sacrificio y el otro que era para que no se podía matar, que no se debería matar. Ese decía que lo iba a mandar para Azazel, creo que es la palabra. Entonces, ¿qué era? Le ponían las manos sobre él, declaraban todas sus iniquidades. Señor, hemos hecho esto, aquello, lo otro, lo porvenir, lo pasado y todo lo que se me ocurra decir, y después lo voy a mandar al desierto para que él lleve mis iniquidades. El Señor llevó en sí mismo todas nuestras rebeliones. Acuérdate que ya hubo el sacrificio. Ya estuvo el sacrificio. Ya el sacrificio me lavó de todo pecado. Ahora llevó mis iniquidades. Llevó tus iniquidades. Él mismo las cargó. Dice que Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Él las llevó. Y entonces Él nos da la redención. Nadie, absolutamente nadie. Aquí hay gente que dice que tenemos una corredentora. La corredentora con Cristo. Entonces, María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿En qué parte de la Escritura dice eso? ¿En qué parte de la Escritura me enseña que María es la Madre de Dios? ¿En qué parte?
¿En qué parte de la escritura me dice que María es corredentora con Cristo? No es que la madre era la mamá de Jesús. Es que no era ni siquiera la mamá de Jesús. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alguien le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. Y el Señor dice, más bienaventurado es aquel que oye la palabra de Dios y la cumple. Nunca le dijo a María mamá, porque no era su mamá. Era simplemente un vaso usado por Dios para él hacerse carne y habitar entre nosotros como hombre, no por más. Y nadie más puede llevar nuestras rebeliones sino él, porque él fue el único que murió y resucitó. El único sin pecado. La misma María tuvo que declarar que era pecadora. La misma María declaró que era pecadora. Porque no hay hombre que no peque. Él era el único que era sin pecado, porque no tenía el ADN humano. Nació, sí, pero su sangre era una sangre totalmente libre del pecado humano. Por eso llevó nuestras rebeliones. Ahora mira lo que dice aquí en Isaías 53. Con esto acabo. Aquí esto es largo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él hermosura, en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Alguien puede contar la generación de Hamashiach? Nadie la puede contar. Somos miles de millones. Porque fue cortado entre la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca, escucha esto, hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Y llevará el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo al justo, y a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. ¿Te das cuenta? Dice que él fue, aquí nos habla de que él fue la expiación por el pecado. ¿Quién fue? Esta no es nada más que el retrato de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Yo no sé por qué los judíos pasan por alto Isaías 53. No les interesa. No les interesa, porque si lo leen no lo entienden. No pueden creer que este hombre humilde, que entró en santidad al lugar santísimo, que entregó su vida en rescate por muchos, que enmudeció, que no abrió su boca, que delante de sus trasquiladores, que por su llaga fuimos curados, que él fue quien nos espió, sea llamado nuestro Señor Jesucristo. No lo pueden entender.
y no lo quieren entender. ¿Sabes por qué? Porque su corazón se ha endurecido. Porque con sus ojos no ven y sus oídos no oyen. Y eso sucede también no solamente con el pueblo de Israel, sino con muchísimas personas que han querido cerrar sus ojos y sus oídos a la verdad de la palabra de Dios y de creer que hay salvación para sus vidas a través de Cristo. ¿Por qué? No lo sé. Por la dureza de su corazón, porque prefieren las cosas de este mundo antes que las cosas eternas. Ya con esto voy a acabar aquí. Por lo tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Amén y amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, nuestro Elohim, es tu misericordia. Señor, a ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Dios mío, en este momento presentamos delante de tu presencia nuestra vida, Padre, para pedirte, Señor, que nos enseñes, Señor, a entender, Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio vivo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, quien nos transformó, quien expió nuestro pecado, quien nos compró, quien nos redimió y nos dio vida eterna, Padre. Gracias, Señor, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Que esta tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que todas los filos, fluya, corra, sea glorificada, Señor, y que llegue al corazón de muchos, Señor, a través, Señor, Dios mío, de las redes, Señor, y que muchos se puedan conocer y entregar su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Padre Yahshua Mashiach, Padre. Amén y amén. Amén, amados hermanos, el Señor les bendiga. De esta manera quedamos despedidos. Vamos a saludar en el amor del Señor. Gloria a Dios. Permíteme un momento. Vamos a... Gloria a ti, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Aleluya.